Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo, vuelve el fútbol histórico. Vamos a hablar del Mundial de Suiza 1954. ¿Por qué elijo este tema? Pues por muchas cosas. Lo puse ayer en mi cuenta de Twitter. Vamos a contar las mayores curiosidades del torneo. Uno de los primeros en ser televisados, fue el primer mundial televisado de la historia. España no se clasificó por un hecho muy curioso que ahora contaremos. Tenemos a la selección húngara, que fue de las mejores, los mejores combinados nacionales, que no logró ser campeón para el equipazo que tenía, con Puskás, con Kocsis, con Sivor, con el propio Hidekuti, ahora contaremos también. Y sin duda fue el Mundial del Milagro Alemán, 9 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial y de cómo había quedado el país teutón. Los alemanes consiguieron ganar un torneo que unió y reunificó de nuevo a una Alemania y les hizo soltar, pues sí, esa alegría y esa rabia contenida de cómo había quedado el país 9 años por la guerra. Bueno, la Copa Mundial de la FIFA Suiza 54 fue la quinta edición de este mundial, realizada en Suiza entre el 16 de junio y el 4 de julio de 1954. La Copa Mundial regresaba a Europa. 4 años antes había estado en Brasil, perdió Brasil ante Uruguay en la final del Maracanazo, muy recordada, y en los mundiales del 42 y el 46 no habían existido, ya que estaba una contienda a nivel mundial, la Guerra Mundial, la segunda, que fue el mayor conflicto bélico de la historia. Las sedes elegidas para este acontecimiento fueron las siguientes: Basilea, con el St. Jacobs Park, donde juega el Basilea con 33.400 espectadores; el Wangdorf Stadion de Berna, donde se jugó la final, 64.000; en Ginebra estaba el Stade de Charmilles con 25.000 espectadores; en Lausanne el Stade de la Pontoise con 36; en Lugano el Stade Comunal di Cornaredo con 26.000 espectadores; finalmente en Zurich el Hartur Stadium con 27.500. El Mundial contó con la participación de 16 selecciones nacionales, las cuales fueron divididas en 4 grupos de 4. También se marcó el inicio de un estrecho vínculo con la televisión, ya que fue el primer mundial retransmitido por la televisión a nivel europeo, hasta en 8 países. Como dato curioso, España y Turquía se jugaban su pase a este mundial con la mano inocente de un niño italiano. Tras una victoria para cada selección en los partidos de ida y vuelta, no existía el valor doble de los goles. El desempate también quedó 2-2. La fortuna deparó que los turcos estarían en la Copa Mundial de Suiza 54 y no los españoles. Y diréis, ¿por qué? Porque un niño de 10 años, en un sorteo franco gema, con toda la inocencia del mundo, sacó el papel con el nombre de los otomanos, con la selección turca, e hizo que España no se clasificara, y a pesar de que había estado 4 años antes en el torneo y había incluso jugado la liguilla de 4. Vamos a seguir con datos del torneo. Entre los 16 colegiados del torneo había un español, Manuel Asensi. Equipos participantes: Grupo A, Brasil con 3 puntos, Yugoslavia con 3, Francia con 2 y México con 1. Brasil y Yugoslavia accedieron a los cuartos de final. En el grupo B, Hungría con 4, Alemania Federal con 2, Turquía con 2 puntos y Corea del Sur con 0. En el desempate, Alemania Federal pasaba al ganarle 7-2 a la selección turca. En el grupo C, Uruguay y Austria pasaron a la siguiente ronda con 4 puntos, y Checoslovaquia y Escocia, que quedaron fuera con ninguno. En el grupo de Inglaterra con 3, Suiza e Italia con 2 se jugaban la segunda plaza. Pasó Suiza ganando 4-1 a Italia en el desempate. Bélgica se quedó fuera. Por aquel entonces las victorias contaban solo 2 puntos, no 3 como ahora. Bueno, resultados de los grupos. En el grupo A, primera jornada, Yugoslavia 1, Francia 0 y Brasil 5, México 0. Y en la segunda jornada, Brasil 1, Yugoslavia 1 y Francia 3, México 2. Por goles, la selección brasileña, que quedó por encima de la francesa y se clasificó como primera de grupo. En el grupo B, Alemania Federal 4, Turquía 1 y Hungría, que ya empezaba arrollando con un 9-0 ante Corea del Sur. En la segunda jornada, los alemanes tuvieron bastante polémica. Sepp Hergerberg decidió alinear a los suplentes ante Hungría y perdió por 8-3. Dura derrota que ya ponía el pesimismo en toda la afición germana. Turquía le ganaba 7-0 a Corea del Sur. Hergerberg sabía que Turquía ganaría a Corea y que por tanto jugarían un desempate contra ellos, y se reservó a sus mejores jugadores, y en el desempate ganó 7-2 ampliamente a los turcos para pasar a la siguiente ronda. Resultados del grupo C: Austria 1, Escocia 0, Uruguay 2, Checoslovaquia 0 en la primera jornada, y en la segunda, Uruguay, que le metió 7 a Escocia, y Austria 5 a Checoslovaquia. Eran las dos selecciones más fuertes y pasaron a la siguiente ronda sin problemas. En el grupo D, Suiza 2, Italia 1, Inglaterra 4, Bélgica 4, y en la jornada 2, Italia 4, Bélgica 1, Inglaterra 2, Suiza 0. En el desempate, Suiza pasó ante la selección italiana ganándole 4-1. Seguimos adelante. En los cuartos de final,
La batalla de Berna, uno de los partidos más interesantes de este mundial y más duros. Hungría y Brasil, 4-2 para los húngaros. Ambos equipos usaron infames tácticas, golpearon, salieron a puñetazos, a patadas, 3 expulsiones en el partido, un encuentro muy caliente. Y bueno, pues vamos a decir también los goles. Hidekuti y Koksis, que adelantaban a los húngaros para poner 2-0 en el marcador. Siempre Hungría empezaba muy fuerte todos sus partidos. Jalma Santos, que conseguía recortar distancia desde los 11 metros. Luego, con un nuevo penalti en la segunda parte, Mijail Lantos puso el 3-1. 5 minutos después, Julinho recortaba de nuevo y daba esperanza a Brasil con el 3-2. Pero Koksis, con un buen remate de cabeza, cerró el marcador con ese 4-2 final. 3 expulsiones fueron decretadas por el colegiado inglés Arthur Ellis, Boksic en Hungría y Nilton Santos y Humberto por parte de la canariña, de los brasileños. La tangana final exigió la actuación de la policía suiza y acabó con Julinho con un botellazo de Puskás en la cabeza, con la cabeza abierta, y ambos entrenadores también heridos y a puñetazos. Fue una actuación muy lamentable que dejó a los húngaros en semifinales y a los brasileños eliminados, vigentes campeones de la anterior edición. Austria 7, Suiza 5, segundo partido de cuartos de final. Es el encuentro con más goles en la historia de los mundiales. Los suizos se pusieron con una ventaja de 3 goles muy rápido en 19 minutos, Balaman y un doblete de Hugi. Solo 8 minutos después los austriacos ya habían empatado a 3, 2 tantos de Wagner y uno de Körner. Okwir y el propio Körner ponían el 5-3 y Balaman acortó antes del descanso para los suizos. 5-4 el descanso, se iba el partido. Wagner hacía el 6-4, Hugi el 6-5. Ambos certificaban su hat-trick, Wagner por parte de los austriacos y Hugi por parte de los suizos, y el partido lo cerró Probst para los austriacos y hacía el 7-5 final. Austria, que estaría en las semifinales, lo que quedaba del Bunderteam, un equipo que fue tremendo en el 34, que llegó incluso a la semifinal de un mundial ante Italia, había hecho también un buen trabajo en este mundial y llegaba a las semis. Alemania Federal 2, Yugoslavia 0. Este partido muy poquito que contar. Los alemanes ganaron con un tanto en el minuto 9 en propia del defensa yugoslavo, Ivan Horvat, y un tanto en el 85 por parte de Helmut Rahm, del jugador del Rot-Weiss que luego sería clave al final, ya lo contaremos. Uruguay 4, Inglaterra 2. Carlos Borges marcaba en el 5 para adelantar a los charrúas y Lofthouse empataba en el 16 para los ingleses. Varela hizo que los uruguayos se fueran con ventaja al descanso, Schiaffino ponía el tercero, Tom Finney recortaba de nuevo esas distancias para los británicos y Ambroa finalizaba con 4-2 el encuentro. Semifinales, Hungría 4, Uruguay 2. Hungría, que jugaba ante la selección vigente campeona, ante los uruguayos que eran campeones del mundo en el 50, en el Maracanazo. Sibur y Hidekuti, que daban 2 goles de ventaja muy pronto a los magiares mágicos, siempre sus inicios arrolladores de los húngaros. Juan Eduardo Hochberg, que tenía familia europea, no uruguaya, ponía el 2-1 y el 2-2. Conseguía esos 2 tantos para llevar el partido a la prórroga. Sin embargo, 2 goles de Koksis en el tiempo extra dieron el triunfo y el pase a la final a los húngaros. Koksis, que hizo 11 goles a lo largo de todo el mundial. La otra semifinal también fue arrolladora por parte de los alemanes, 6-1 ante los austriacos. Hans Schäfer abrió la lata antes del descanso. Max Morlock puso el segundo nada más empezar el segundo tiempo. Eric Prost daba de esperanza a los austriacos y conseguía el 2-1, pero los alemanes fueron un auténtico rodillo en el segundo tiempo, sobre todo en la última media hora, con 2 tantos de Fritz Walter, ambos de penalti, y Ottmar Walter en sendas jugadas. Los alemanes estaban en la final y se enfrentarían a los húngaros. Tercer y cuarto puesto, Austria 3, Uruguay 1. Stojaspal, que puso por delante a los austriacos muy pronto de penalti. Juan Eduardo Hochberg empataba acto seguido, un gol en propia de Luis Alberto Cruz y otro final de Ernst Okwir dio el bronce a los centroeuropeos. Austria también había hecho muy buen campeonato y se merecía, a pesar de su amplia derrota contra Alemania en semifinales, por lo menos quedar tercera. Los 3 equipos en el podio de honor, Austria fue tercera, Hungría segunda y Alemania primera, eran europeos todos. Final, Alemania Federal 3, Hungría 2. El mal tiempo ayudó a los alemanes. Los húngaros llegaban con 33 partidos sin perder a esta final. Habían conseguido romper la hegemonía de los ingleses, le habían ganado 3-6 en Wembley, utilizando a Hidekuti como un falso 9. Es el primer falso de 9 de la historia. Hidekuti, que es considerado ese inventor de esa nueva posición, no es Messi con Pep Guardiola, no es Cruyff utilizando a otros delanteros, sino que Hidekuti era ese primer falso 9 y con esa táctica consiguió ganar a Inglaterra 3-6 en un partido preparatorio para el Mundial. Bueno, eran el mejor equipo de todos los tiempos por aquel entonces, habían ganado 8-3 a Alemania, todo parecía muy en contra de los alemanes y parecía que Hungría ganaría sobradamente. Sin embargo, el tiempo, la lluvia y
el mal aspecto climatológico del campo embarrado, muy difícil, muy pesado, ayudó a los alemanes, que tenían tacos preparados para cada tiempo, tenían tacos para un césped que había tenido el impacto del sol, un césped con lluvia, un césped con nieve, estaban muy preparados tecnológicamente para este tipo de partidos y lo demostraron. A pesar de los goles iniciales de los Magiares Mágicos, con Puskás y Sibor, Max Morlock y Helmut Rahn lograron empatar antes del descanso en una gran demostración de determinación, de garra y de coraje de los alemanes. El propio Helmut Rahn, jugador por aquel entonces del Rot-Weiss Essen, os recomiendo la película El Milagro de Berna, que la podéis ver gratis por YouTube, y que ahí saldrá como la relación entre Helmut Rahn y un niño pequeño alemán en el equipo del Rot-Weiss Essen, que no era de los más potentes de Alemania, pero que también daba este jugador a la selección. Pues esa relación lo lleva a que el propio Helmut Rahn sea el héroe en la final del Mundial y que tenga esa bonita amistad con el pequeño niño de 10-12 años. Y bueno, pues esa película es muy interesante para ver toda esta historia. Alemania fue campeona del mundo 9 años después solo de la Segunda Guerra Mundial, sería su primer título y el primero de las 4 coronas mundiales que tiene la Mannschaft. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Adiós.